Buenas tardes, una cordial bienvenida a todas las personas que se conectan esta tarde con nosotros en esta transmisión de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, entidad con fines científicos, gremiales y sociales que asocia a los psiquiatras colombianos y especialidades de salud mental. Hoy tendremos un webinar sobre las herramientas para la elaboración del duelo en tiempos de pandemia. Para hablar sobre este tema contaremos con la participación de un gran equipo desarrollando la siguiente agenda. Primero hablaremos sobre el duelo, una realidad ineludible durante la pandemia. Posteriormente, particularidades del duelo en época del COVID-19 y duelo complicado. Y luego hablaremos sobre las herramientas prácticas para la realización de los rituales de despedida. Al final, abriremos un espacio para resolver las inquietudes que surjan durante esta transmisión y los pueden hacer llegar a través de nuestra página web www.psiquiatria.org.co. Para iniciar, daré paso a la doctora Astrid Arrieta Molinares, médico psiquiatra de la Universidad del Rosario, docente de posgrado de Uninorte, jefe del Grupo Funcional Hospital CARI ESS de Mental y Rehabilitación, quien ha participado en trabajo de investigación de corte epidemiológico en salud pública con la Federación Internacional de Diabetes, expresidente y miembro honorario de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctora Astrid, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes. Para mí, cuando comencé y me conecté hoy en la tarde, hablaba con el doctor Mauricio, que era paradójico el que hace un año nosotros acá en Barranquilla comenzábamos con el pico nacional y que ahora estamos exactamente en la misma posición y que pensando en todo esto y lo que se venía, proyectamos una cosa que quedó corta a lo que tenemos para el día de hoy, de las consecuencias, no solamente en la parte de salud pública en general, de las consecuencias que tiene esta pandemia en cuanto a los fallecimientos, sino a las consecuencias en el área de salud mental. Y pensando exactamente en esto, me toca pues a mí hablar de una de esas consecuencias que son el duelo, explicarles el por qué razón nosotros como asociación en ese momento pensamos para el 10 de septiembre, que era la fecha en la que se conmemora la prevención del suicidio, pensamos que deberíamos elaborar algo que le sirviera a la comunidad que no tenía un acceso pronto y directo de su sistema de salud, ya sea de los entes territoriales con las secretarías de salud o a través de sus empresas de atención de planes básicos, antiguas EPS, y pensando en esto, creamos esto que les voy a presentar, ya comparto. ¿Cómo trabajamos? Inicialmente, nosotros pensamos que no era solamente el conmemorar un día que era la prevención del suicidio, ya vamos trabajando en esto un año. Yo llevaba trabajando un poquito más desde acá, desde la regional, y un grupo de personas comenzamos a pensar qué se podía hacer más que una charla, algo que quedara por siempre. Voy a tratar de explicar qué es una caja de herramientas, porque a veces para nosotros es difícil de entender para qué sirve y cómo la puedo utilizar. Es exactamente igual como una caja de herramientas. Una caja de herramientas es una cajita donde guardamos los elementos que vamos a utilizar, especialmente, aunque sea de género, lo utilizan los hombres, para el trocker, para hacer el hueco en la pared, que tiene la cosita blanquita que no sé cómo se llama, está la pinza, está el destornillador, que dependiendo de lo que yo necesite, de lo que la casa me esté pidiendo o lo que yo desee mejorar, esa caja de herramientas me lo va brindando. Entonces decidimos, pensando en esto que yo les voy a presentar ahora. Atención, que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Rubén Darío. Sí, nuestra normalidad cambió. Lo dicen las cifras, lo dicen las noticias, lo decimos a diario, hasta lo dicen los comerciales que vemos. Nuestra forma de interactuar cambió, nuestra forma de saludar cambió, nuestra forma de despedirnos cambió. De hecho, muchos de nosotros no alcanzamos a despedirnos. Más de 20.000 muertes por COVID-19.
entre ellos hermanos, madres, hijos, parejas, colegas, amigos, que no pudieron despedirse, ahora sufren en silencio. Y que al perder una vida, pueden estar pensando en quitarse la suya. No los dejemos solos, nos necesitan. Que no te dé miedo preguntar, ¿estás pensando en suicidarte? Hay preguntas que salvan vidas. Tú puedes hacerlas. Prevenir es preguntar. Atención que el Entonces, la pregunta del por qué pensamos en crear algo para que toda la población colombiana tuviera acceso, es pensando en lo que teníamos para esa época, eran 20.000 muertes en Colombia. Cuando nos llamaron para presentar lo que estamos haciendo hoy, eran 60.000 muertes y al día de hoy hay 63.000 porque estamos en un nuevo pico. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos en crear esto? Porque es una necesidad, porque a la fecha tenemos 60.000 muertes que en promedio por el DANE, si lo multiplicamos, casi siempre son 5, algunos datos dicen 3, que sean 3 por familia, serían 3 por 6, 18. Entonces, multiplicamos ese porcentaje por 180.000 personas que en este momento están viviendo un proceso que es un proceso de duelo, que se asocia no solamente a un duelo normal. En este momento, ¿qué ha pasado? Han sido muertes que son muertes súbitas, unas muertes donde no ha podido hacerse los rituales correspondientes que el ser humano necesita para, la palabra que nosotros utilizamos, elaborar, para poder pasar la página y seguir recordando, pero sin tanto dolor, el fallecimiento de alguien. No hay despedida. A veces hay que meter a las personas en un hospital o en una clínica sin que ésta pueda despedirse. Las comunicaciones son escasas. Si yo digo, y es redundante, escasamente una llamada al día que de pronto lo puede hacer una persona que no es el médico, y si lo hace en comunicación sería la trabajadora social, y el médico que también está recargado, culpa por muchas cosas, culpa por transmitir, culpa por no actuar a tiempo, culpa por no tener los elementos. Entonces, no solamente hemos tenido unas pérdidas que son pérdidas físicas, o sea, de personas, de madres, de hijos, de amigos, de compañeros de trabajo, sino también pérdidas que son pérdidas en las cosas que común y corriente nosotros hacíamos. Pérdida en nuestra forma de vivir, cambió, y que fue de manera abrupta, que tuvimos que aceptar. O sea, no nos dieron opción de poder decir si nosotros queríamos estar o continuar de esa manera, por la pérdida de la forma como nos relacionábamos, la pérdida de la forma como interactuábamos socialmente, la pérdida de cómo nosotros asistíamos a nuestro trabajo, no sabíamos qué iba a pasar. Y en cuanto a nosotros, por ejemplo, los médicos, tenemos, igualito que acabo de decir, culpa, un temor grandísimo de poder contagiar a nuestros familiares, el querer, el recordar o el añorar, el tener esa vida que teníamos nosotros. Entonces, con tantas pérdidas, si nosotros lo ponemos por grupos poblacionales, la edad que de pronto no ha tenido tantas muertes, pero que yo hacía una comparación hace poquito, cuando un periodista me preguntaba, yo diría que lo que ha perdido una población, un grupo poblacional, que es el de los adolescentes y adultos jóvenes, cuando un niño pierde un año de vida a los 10 años, porcentualmente representa mucho en la vida de nosotros, a no ser ese año encerrado, ese año que es de la socialización, ese año en la adolescencia, tiene un peso mayor que una pérdida, sin desconocer que es importante a la de una persona, por ejemplo, de nuestra edad, o una persona de 40, o una persona de 30, que ha vivido un poco más. Entonces, a esta época van 63.000 muertes por COVID-19. Lo que acabo de presentar, que es el video, fue el 10 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero,
marzo, en 6 meses ni lo proyectábamos, tenemos 40.000 muertes más, y de estas que son atribuibles directamente a la enfermedad, que pueden ser hermanos, amigos, hijos, esposos, padres, colegas que no pudieron despedirse. ¿Qué hicimos? Nosotros decidimos hacer esta caja, es la caja de herramientas, que tú puedes obtenerla, tenerla en tu celular, tenerla en tu computador, para que puedas tener acceso a ella y utilizar esas herramientas que te vamos a dar para poder elaborar ese duelo que muchas veces se puede convertir en depresión. ¿Qué tiene la caja de herramientas? La caja de herramientas tiene estos 5 partes. Una primera parte que es el duelo, ¿cierto? Que nos dice qué es, nos contextualiza, nos dice cuáles son las etapas. Tiene la ventaja de ser interactiva, no es solamente lectura, hay videos, hay gráficas, hay audios, hay material para que tú puedas utilizar en tu vida diaria sin necesidad de acudir o esperar que la cita te llegue. Te dice si tu duelo es complicado o no, lo va a hablar ahora el doctor Mauricio. Hay una segunda parte que te dice cómo identificar el duelo, el hacerte un escáner emocional, lo van a hablar también, el enrutamiento en caso, dónde puedo asistir para buscar ayuda cuando ese duelo es complicado, qué cosas puedo hacer por mi salud para recuperarla en el proceso de duelo, que es la tercera parte, los vínculos sociales, el restablecimiento de las rutinas, la reinvención, que es hacer muchas cosas, que también va a ser explicado. Una parte de herramientas prácticas nos da los elementos para nosotros poder elaborar esa pérdida que hemos tenido en nuestra vida, la ventilación emocional y la transformación del pensamiento, que también van a ser explicadas en esta charla. Y por último, ¿cómo puedo ayudar a otra persona que está viviendo el duelo? Recomendaciones para la población en general y recomendaciones para los trabajadores de salud que hemos estado al frente de esta batalla. ¿Quiénes participaron en este proyecto? Perdonen esa foto grande, pero no se pudo aparecer así, no significa que trabajé más, ni mucho menos. Estamos, soy expresidente, no presidente, pero en ese tiempo lo era. ¿Quiénes trabajaron arduamente? Laura Restrepo, psicóloga, Juan Quintero, Juan F. Quintero, que es psicólogo, Ximena Garcés, que es psicoterapeuta, que nos da herramientas en el mindfulness para poder elaborar este duelo. Zuli Prado, María Bustamante y Lina Arango, que en ese momento eran residentes de psiquiatría, nos dirán ahora si siguen siendo residentes o si ya se graduaron. Los doctores, colegas míos, la doctora Andrea Otero y el doctor Mauricio de la Espriella, no Espriella, de la Espriella, y el creador de todo este año años de trabajo, con un grupo de publicistas que han dado de su tiempo, de su esfuerzo, de sus ideas para apoyarnos como asociación en este momento tan difícil que es Luis Ortiz Castañeda, del cual yo no me canso de agradecer. Entonces, ya le voy a pasar cómo es el funcionamiento de la caja de herramientas para darle paso ya a Mauricio. Les digo que es el duelo, él lo va a decir, el duelo son aquellas emociones, pensamientos y conductas, esto lo tiene la caja de herramientas, producto de la pérdida de un ser querido, se siente tristeza, confusión, ira, arrepentimiento, frustración, se piensa en esa persona convertida en memoria, en los momentos que compartimos, en lo que aprendimos de ella o él, se ora, habla, despide, recorren los lugares o revisan las cosas que recuerdan a esa persona. Todo esto es una respuesta natural, pero no solamente, como les explicaba, corresponde a la pérdida de un ser querido, sino cualquier pérdida que tengamos nosotros. Vamos a encontrar en la caja de herramientas los videos que nos ayudan a entender, a conocer qué es lo que estamos sintiendo y identificar estas emociones. Tenemos, por ejemplo, esto, que lo vamos a encontrar en la caja de herramientas, que nos dice cuáles son las etapas del duelo.
Doctora, si gusta, por favor, volver a compartir la pantalla porque no estamos visualizando el video. No se ve. No se estaba viendo. ¿Y ahora? Aparece su pantalla como si no estuviera compartida. Son los aliados de hoy. Así se flexibiliza la forma de ver la realidad. Cuarta etapa, tristeza. 2 segundos. Al enfrentar de... ¿En este momento están viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, el pedacito, voy a poner un pedacito chiquito, que esta no es. Me voy para atrás. Bien, esta que está aquí es la caja de herramientas. Esta es la caja de herramientas, ustedes la van a encontrar de esta manera. Este es el recorrido para ya terminar. Nunca me ha podido salir el video a pesar de que hago el ensayo antes. Esto que ya lo presenté, ustedes lo van a encontrar en la caja de herramientas. Te da la bienvenida. Aquí puedes hacer una encuesta donde identifica si es duelo patológico o no es duelo patológico. Aquí tú das clic y te enruta hacia el video, tú sigues bajando, aquí aparecen las etapas del duelo, que era lo que quería que se compartiera, aparece qué tipo de duelo hay, cuándo los duelos son patológicos, que lo van a hablar más adelante, haces clic, te da acá cómo hacer el escáner emocional, qué cosas puedes hacer, las características, las emociones que puedes identificar en el duelo. Lo que quiero mostrar es que es de fácil uso, que tú puedes hacer clic en tu celular e inmediatamente obtienes información, que no necesitas quedarte en un solo lado, que puedes ingresar a la página de la asociación y que allá puedes obtener la caja de herramientas, la puedes bajar o puedes llamar a la asociación y la asociación te lo puede enviar a tu celular. Aquí aparece, si tú le das clic a cada uno de estos enlaces, te ayuda y te da las pautas prácticas para poder hacer meditación y hacerlo con las otras personas. Bueno, esta que está acá es la caja de herramientas, y para terminar y darle paso a Mauricio, que es el que sigue, termino con esto, que es lo último, ¿cuál es la página de la asociación? www.asociacioncolombianadepsiquiatría.org, o puedes hacerlo con el bit, el enlace que le estoy poniendo allá, bit.ly, el /2wfgts5, o con psiquiatría.org.co. Y que no se nos olvide que numeral es prevenir, es preguntar, y que esta caja de herramientas le sirva para todo. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias. Continuamos entonces hablando de las particularidades del duelo en época del COVID-19 y duelo complicado. Para eso nos acompaña el doctor Mauricio de la Espriella, médico, psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana, docente investigador de UCC Campus Pasto, Grupo GISSE de investigación, miembro activo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, miembro del equipo creador de la Caja de Herramientas para el Cuidado de la Salud Mental de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctor, buenas tardes y bienvenido. Bien, buenas tardes o noches a muchos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, ya Astrid nombró el esfuerzo que hicimos, el trabajo el año pasado alrededor de lo que era el duelo en esta situación difícil que hemos vivido durante el último año en pandemia. Voy a hablarles un poco rápidamente del duelo en época de COVID-19 y lo que es el duelo patológico una vez que se haya revisado las diferentes etapas del duelo, que si lo pueden hacer en la página podrán encontrar que primero está la negación, se asocia a una etapa de rabia, de tristeza, de negociación y al final de aceptación en la pérdida del ser querido. En ese sentido, pues nuevamente resaltamos
Ya estamos alrededor de los 63,000 fallecidos por COVID-19. Cuando empezamos esta campaña, y Astrid lo mencionó, habían alrededor de 20,000. Ya han pasado un año y ha aumentado en 40,000 la cifra. Y muchos de los que murieron, entre ellos, como lo hemos expresado, han sido hermanos, amigos, hijas, esposos, padres, colegas, que de alguna manera no pudieron despedirse en esta época de COVID. Entonces, durante esta época, muchas cosas cambiaron. Cambiaron nuestras costumbres de despedida. ¿Sí? El ser humano en las diferentes culturas y tradiciones ha tenido una manera muy particular de despedir a los suyos, de tener cierto tipo de rituales alrededor de la despedida del ser querido. Y llegó la pandemia y con ello la emergencia sanitaria, donde hubo restricciones importantes a través de directrices del Ministerio de Salud, donde había unas consideraciones en el manejo, en el traslado y disposición final de cadáveres por pacientes que hayan fallecido por COVID-19. Entonces, esto de alguna manera cambió definitivamente, sobre todo en la parte de la despedida, de los velorios, del encuentro de los familiares para recordar a su ser querido, de la última despedida del ser querido, incluso el mirar al ser querido en su ataúd y el llevarlo desde una funeraria hasta el sitio del cementerio o el sitio de cremación. Todas estas cosas cambiaron definitivamente porque de alguna manera el ministerio dijo que se debía evitar la realización de rituales fúnebres que conlleven a las aglomeraciones de personas y que de alguna manera ante la sospecha de diagnóstico por COVID confirmado o probable debería realizarse una manipulación mínima posible del cuerpo. Entonces todas estas costumbres cambiaron definitivamente, como lo vamos a hablar más adelante, y esto es un duelo que, como lo dijo Astrid, el término es elaborar el duelo, muchas veces no se pudo realizar como un ritual y por lo tanto hay un riesgo de considerar un duelo complicado o un duelo patológico. Bajo esas consideraciones es importante entender que en el duelo complicado, primero, la persona debe experimentar la muerte de alguien con quien mantenía una relación muy directa. Esto es fundamental, es un primer punto de partida y que bajo las características que estamos viendo de esta pandemia, pues muchas veces ese ritual no se realizó de despedida. Y por lo tanto, después de la muerte de la persona con quien se tenía una relación directa o familiar, al menos uno de los siguientes 3 síntomas pueden presentarse en forma prácticamente diaria, que pueden apuntar a considerar la posibilidad de un proceso de duelo complicado. Estas 3 son el anhelo o añoranza persistente del que falleció, ¿sí? Una pena y malestar emocional intensos en respuesta a la muerte y una preocupación en relación con el fallecido. De estas situaciones pueden presentarse de alguna manera. Aquí es fundamental entender que para hablar de un duelo complicado, no es lo mismo un duelo en niños que un duelo en adultos en términos de tiempo, lo que plantean los sistemas de clasificación diagnóstica. En adultos se considera un duelo complicado más allá de 12 meses y en niños de más allá de 6 meses. Entonces, a los 3 que ya hemos mencionado, por lo menos se pueden sumar 6 de los 12 que estamos viendo acá. Y esto es importante porque guarda relación con las diferentes fases de los duelos y en la dinámica que se tenía con el fallecido. Por ejemplo, importante dificultad para aceptar la muerte, que es la negación, que es como la primera fase que se puede apreciar en un proceso de duelo, ¿sí? Como tal, se le dificulta a las personas entender que su ser querido falleció, porque primero quizás fue una muerte muy repentina, no esperada, por supuesto, y que de alguna manera, tras el contagio de COVID, pocos días después complicaciones y una muerte rápida y sin el ritual de despedida. Entonces, aceptar ese proceso es muchas veces difícil para las personas. Hay cierto grado de incredulidad o anestesia emocional en relación a la pérdida, ¿sí? A veces no se asimila rápidamente la situación y la expresión de emociones se ve limitada en esos momentos y por lo tanto también en un duelo prolongado puede verse. Dificultades para recordar de manera positiva al fallecido. Siempre va a estar con ideas en relación a mi vida sería diferente si él estuviera o ella estuviera aquí, ¿sí? Porque se fue, no debió dejarnos, o de alguna manera también algunos sentimientos o
de autorrecriminación por lo que pudo haber sucedido. Hay rabia ante la pérdida, que también es una de las fases que se puede encontrar en el duelo normal, pero esta rabia, pues como lo hemos dicho en tiempo, va mucho más allá del tiempo esperado para un duelo normal en la elaboración. Hay valoraciones desadaptativas acerca de uno mismo en relación al fallecimiento y su muerte. Entonces hay esas ideas de autorrecriminación, o porque no lo llamé antes, porque no lo visité bien, porque no le dije que lo quería o la quería, o cosas como esas empiezan a mantenerse en forma significativa que pueda afectar el funcionamiento de la persona. Hay evitación excesiva de los recuerdos de la pérdida. Entonces, por ejemplo, evitar entrar a la habitación donde vivía el fallecido, ¿sí? O mantener de alguna manera todo intacto del fallecido en esa situación, y cada vez que se acerca hay un dolor o una reactivación del dolor de la pérdida. Deseos de morir para estar con el fallecido, eso es a veces muy común en los niños. A veces el concepto de muerte para los niños no es tan fácil entender, que el que murió ya no vuelve, pero para ellos quizás dentro de su imaginario es: me quiero morir para ir a visitar a mi papá que murió, lo visito, lo saludo, le doy un abrazo en el cielo y regreso, y al otro día voy a la escuela como si nada hubiera pasado. Entonces, a veces es un poco complicado entender eso, pero en los adultos también hay un deseo de muerte para estar con su ser querido después de la muerte, en el más allá. Dificultades para confiar en otras personas a través del fallecimiento, porque se pierde quizás a alguien muy cercano en su red de apoyo. Confusión acerca del papel de uno en la dimensión del sentido de la identidad propia. Sentimientos de soledad, de abandono, de desapego tras la muerte de un ser querido. Y hay dificultad en mantener intereses o hacer planes hacia el futuro después de la pérdida. Muchas veces un ser querido es una fuente de apoyo fundamental, y tras la muerte, pues definitivamente todo lo que se había proyectado como hacia el futuro en un proyecto de vida, pues probablemente se vea afectado. Y sentir esa sensación de vacío constante. Entonces, si sumado a uno de los tres que vimos previamente y al menos 6 de estos, pues podríamos estar hablando de un duelo complicado. Ahora bien, ¿qué hace que un duelo pueda complicarse mucho más? Depende de algunos determinantes. Y uno de ellos, pues, es las características y la naturaleza de la pérdida. No es lo mismo morir tras una enfermedad crónica, dolorosa, con dificultades, a morir de un momento a otro. Entonces, una muerte repentina o inesperada muchas veces es un determinante para que el duelo complicado se pueda presentar hacia el futuro. Nadie tenía previsto que me iba a contagiar de COVID, y que además pude contagiar a mi mamá, y a los 5 días se enfermó y a los 10 días se murió. ¿Sí? Entonces, este tipo de muertes repentinas o inesperadas son un factor que pueden facilitar la presencia en el futuro de un duelo complicado. Enfermedades excesivamente cortas, como lo es el COVID, o enfermedades prolongadas, también puede ser un factor determinante, al igual que la edad. No es lo mismo que muera un niño de 10 años por una situación, como en este caso el COVID, a que muera una persona de 80 años. Por supuesto que el dolor para la familia es intenso, pero muchas veces el que un niño no tenga la oportunidad de vivir más tiempo, de cumplir sus sueños, alguien que ya pudo haber cumplido sus sueños y quizás pueda tener otro tipo de condiciones médicas que pudieron haber facilitado la muerte. Entonces, la edad también es un factor. Ahora bien, otro factor es las características del, si me permiten la expresión, sobreviviente, de los que quedan o los que padecen el duelo. Depende también, no es lo mismo yo, si tengo 10 años y perder mi padre, que tener 50 años y perder mi padre. Son momentos de la vida que son diferentes de elaborar, por supuesto, el duelo. Y es mucho más complicado cuando se pierde en edades tempranas, por así decirlo. También es importante entender cómo la persona pudo haber manejado en el pasado las pérdidas significativas de sus seres queridos, que nos va a dar una orientación de cómo va a poder responder hacia el futuro en ese sentido. También hay que evaluar si hay otro tipo de factores estresantes que puedan estar a la mano frente a la pérdida de su ser querido, o que el sujeto, el sobreviviente, tenga algún tipo de enfermedad física o mental que puedan contribuir a que el duelo pueda complicarse. Por supuesto que si no hay adecuadas estrategias o herramientas de afrontamiento para el duelo, va a ser complicado este duelo hacia el futuro. Y también, como factor de red de apoyo, puede ser sus creencias y aspectos culturales como tal.
Las relaciones interpersonales del que padece el duelo, ¿sí? Es importante tener una verdadera red de apoyo que soporte este dolor significativo, ¿sí? Y por otro lado, ¿cuál era la relación con el fallecido? Entre más cercana sea la relación, probablemente el duelo patológico sea más frecuente que alguien que sea más distante frente a esa situación. La red de apoyo en el nivel familiar es importante. Si la tenemos, va a ser un soporte significativo. Si no lo hay, pues probablemente el duelo patológico cobre mayor fuerza en este sentido. Y por supuesto que la persona tenga una capacidad de expresar las emociones y de resolver de alguna manera los conflictos, favorecerá para que pueda elaborar en forma adecuada el duelo. De lo contrario, va a ser la posibilidad de un duelo patológico. Y por supuesto las características del que fallece. Si es un niño o un adolescente, que ya lo hablamos de alguna manera, la muerte de un hijo y por supuesto la muerte de los padres, sobre todo cuando son adolescentes o adultos jóvenes, puede ser un factor determinante para la presencia de duelo patológico. Estas son las características que quería comentarles frente al duelo en época de COVID y hablarles un poco sobre el duelo patológico que va mucho más allá del duelo normal que Astrid explicó al principio y que en la caja de herramientas pueden ustedes revisar, donde se habla que las fases de duelo hay que vivirlas, hay que experimentarlas y hay que entender que uno puede pasar en cada una de esas fases. No es una fase muy rígida que diga paso de la negación a la tristeza y luego de la tristeza tengo que pasar a la rabia y de la rabia a la negociación y al final paso a la aceptación. No, esto puede ser una mezcla muy dinámica de condiciones de fases de duelo y cuando no tiene una resolución adecuada en los tiempos esperados, pues cuando pasa más de un año se considera en adultos que puede estar cursando con un duelo patológico y hay personas que pueden cursar con muchos años manteniendo un duelo como si fuera el primer momento de la pérdida significativa. Esto quería hablarles, por favor, visiten nuestra página web psiquiatria.org.co y revisen la caja de herramientas para que puedan de alguna manera ilustrarse mucho más sobre el trabajo que hemos realizado. Por su atención, muchas gracias. Doctora, a usted muchas gracias por su intervención. Continuamos hablando sobre herramientas prácticas para la elaboración del duelo. Empezamos con ventilación emocional a cargo de la doctora María Jimena Bustamante Morales, médico y cirujana residente de psiquiatría de la Universidad Libre de Cali. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Déjenme, yo comparto entonces acá. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, pues agradecer por permitirme hacer parte pues de la caja de herramientas y por permitirme pues estar el día de hoy aquí con ustedes. Como pues bien lo mencionaron, ya vamos a hablar de las herramientas prácticas para la realización de los rituales de despedida. Dentro de estas pues herramientas está la ventilación emocional. ¿Qué es la ventilación emocional? La ventilación emocional es una técnica psicológica que busca que la persona logre expresar ciertas emociones que están reprimidas o están guardadas y que de pronto esa emoción que está reprimida o está guardada lo ha hecho porque la persona ignora, no sabe cómo expresar esa emoción, cómo sacarla a la luz o porque de pronto la persona considera que lo mejor es ignorar esa emoción. Esta pues, técnica de ventilación emocional busca que la persona identifique la emoción, la haga explícita, tratando de recordar ese momento en donde esa emoción pudo surgir y una vez pudiéndola identificar y haciéndola explícita, poderla liberar y expresar con el fin de que la persona como que sienta una liberación de cargas y sienta una mejoría de ese malestar emocional. Digamos que muchas veces esa carga o ese malestar emocional que siente la persona puede reflejarse o puede representarse por medio de síntomas también físicos o síntomas corporales, como por ejemplo los dolores, el dolor de cabeza, los dolores musculares, la parte de la tensión. Y la idea es que cuando la persona logre identificar esa emoción, hacerla explícita y poderla liberar, esos síntomas corporales o esos síntomas físicos también empiecen a mejorar, la persona, digamos, empieza a tener una mejoría de estos síntomas que se manifiestan a través del cuerpo y el objetivo de todo esto es que haya un bienestar emocional. Entonces, como pues ya se ha dicho, ¿por qué es importante esta técnica? Porque
en la situación en la que vivimos actualmente, en la situación de pandemia, pues como ya muy bien lo han dicho, han habido pérdidas de seres queridos, de conocidos, de personas muy cercanas, en donde pues por las restricciones de bioseguridad, por el manejo de cuerpos, en donde ya no puede haber esa cercanía con esa persona querida, ya esas, digamos, rituales de despedida que culturalmente tenemos, como son los velorios, las misas, los entierros, pues ya no están pudiendo ser ejercidos, y eso hace pues que la persona esas emociones que está viviendo pues no las pueda expresar. Es importante, como lo decía también la doctora Street, que no solamente el duelo está muy asociado a la pérdida de ese ser querido, de ese ser cercano, sino que también está dado también se puede dar por pérdidas, por ejemplo, de trabajo, de una relación de pareja, por pérdidas económicas, que también pueden generar estas emociones y que también la persona las está sintiendo, los está viviendo y que no tienen ese espacio para poder como liberar esa emoción, y no tienen como ese espacio de escucha, ese espacio de apoyo. Entonces, por eso, pues, una de estas herramientas es, pues, ayuda para que la persona se sienta mejor. Hay, digamos que muchas maneras y muchas técnicas de poder hacer útil esta técnica de ventilación emocional. Dentro de las más conocidas o dentro de las, digamos que más fáciles de usar, está la verbal y la escrita. La verbal es la que se hace por medio del diálogo con otra persona a la cual escogemos y que es importante, ahorita voy a hablar un poco de eso en la búsqueda de apoyo, pero que es importante identificar y seleccionar muy bien a esta persona, porque tiene que ser una persona, pues lo ideal es que sea una persona de confianza, una persona a la cual uno se sienta segura para hablar, para expresar, para comentarle lo que está sintiendo, y que esa persona tenga como el querer pues escuchar, el que no vaya a juzgar. Por eso mismo, pues esa persona se tiene que seleccionar muy bien, pues se tiene que seleccionar adecuadamente, y la idea es que se haga ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra o con un familiar o con una persona, si esto no es posible con psicólogo o psiquiatra, con una persona pues muy cercana y que nos brinde pues esas características que mencioné. Se puede también hacer de forma escrita, es por medio pues de papel y lápiz, en donde la persona va a escribir cómo se siente, esas emociones que está viviendo, que está sintiendo, y generar como una especie de diario emocional. Entonces, pues independientemente de cómo, de qué método utilicemos para realizar esta técnica de ventilación emocional, de esta herramienta, es importante que en cualquiera de estos métodos se haga un autoconocimiento. Este autoconocimiento, ¿qué significa? Que la persona busque mirarse, busque como adentrarse, busque observarse, y por medio de esto poder encontrar esa emoción que está sintiendo y poderla liberar y poderla expresar. ¿Cómo yo puedo empezar a crear ese autoconocimiento? Entonces, pues hay muchas maneras. Dentro de esto, pues hay una serie de preguntas que uno se puede hacer, que también hay muchas, pero dentro de las que pues observé, consideramos que las más importantes y que se pueden utilizar para el día a día son estas: ¿qué me está ocurriendo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me estoy tratando y por qué me estoy tratando de esa manera? ¿Puedo mejorar mi situación? Y si esa mejora de la situación va a depender de mí o no, ¿cómo me hablo y qué necesito? ¿Sí? Lo ideal es que estas preguntas cada uno pues se las haga, cada uno de nosotros se las haga. Al principio de pronto puede ser difícil, al principio puede darse esas respuestas y juzgarse uno mismo, pero la idea es que con la práctica eso se va, ese juicio se va retirando, se va haciendo a un lado y se va permitiendo a la persona que exprese, que identifique, que reconozca la emoción y que la pueda pues expresar. La idea es que se hagan 2 veces a la semana estas preguntas. Obviamente si se hace diariamente pues mucho mejor, y con la práctica pues se va haciendo más fácil. Dentro de eso, pues ya una vez teniendo como un poco más claro ese autoconocimiento, viene lo de la búsqueda de apoyo, que es lo que hablamos pues ahorita anteriormente. Puede ser por medio de verbal, por medio del diálogo, o puede ser por medio escrito. Entonces la idea es que después de hacer ese reconocimiento emocional, pueda ser de gran ayuda esa búsqueda de esa persona con la cual se pueda expresar las emociones, y que incluso esa persona también puede ayudar a ver la situación desde otro punto de vista diferente al cual uno lo está viendo.
Como decíamos, pues lo ideal es que sea una persona capacitada, sea un psicólogo, un psiquiatra, pero si esto no es posible por X o Y motivo, pues buscar un amigo, un familiar con el cual pues se pueda conversar y con el cual pueda expresar y hablar cómo se siente sin sentirse juzgado. Y el ejercicio pues de hablar con otras personas también es un acto que puede ser sanador frente a lo que puede ser pues abrumado. Entonces, importante de esto pues que no debe haber un juicio, tratar muchas veces el tratar de identificar la emoción resulta complicado, hay muchos juicios que se pueden venir en la mente de la persona, la idea es tratar de hacer aparte esos juicios, em, tratar de que no haya predisposiciones frente a las experiencias que podamos vivir, dejar que ese momento sea individual, sea para sí mismo y no predisponerse frente a esa experiencia que la persona va a tener. Tratar de que pues la emoción que está surgiendo o la emoción que está identificando a la persona no sea catalogada como una emoción negativa o una emoción positiva, es decir, que no sea catalogada como una emoción mala o una emoción buena. Si la persona está sintiendo, por ejemplo, tristeza, si la persona está sintiendo miedo, tratar de que esa emoción no estigmatizarla y no clasificarla, sino dejar y aceptar que sea una reacción natural a esas situaciones que experimentamos a lo largo de la vida y permitirnos como sentirla, vivirla para poderla expresar y eso va a hacer que haya ese bienestar emocional pues, que estamos buscando. Tratar de evitar y de ignorar como esos pensamientos, esas ideas de que no está bien sentir esa emoción y que eso con el día a día y con la práctica pues se va haciendo un poco más fácil. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera que va a seguir con las herramientas. Doctora, muchas gracias por la intervención. Ahora hablaremos de la transformación del pensamiento con la doctora Carolina Prado Salcedo, residente de psiquiatría de la Universidad Libre de Cali, médico de apoyo a psiquiatría en consulta externa y miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Psiquiatría por la invitación y a todos ustedes por su asistencia. Continuando con las técnicas, entonces yo les voy a hablar de la transformación del pensamiento. Bueno, la transformación del pensamiento o la reestructuración cognitiva hace parte de una de las técnicas que se utilizan en la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es una de las terapias pues, más estudiadas y que tiene más evidencia para los trastornos del estado de ánimo. Sus principales autores son Albert Ellis y Aaron Beck. Y esto tiene una hipótesis. Entonces, que las percepciones de los eventos van a influir sobre las emociones y los comportamientos de las personas. Entonces, por ejemplo, una persona que pierde a un ser querido puede pensar, yo no puedo vivir sin esta persona, y esto le va a generar una emoción que va a ser tristeza. O qué va a ser de mi vida sin esta persona, qué pude haber hecho mejor, esta persona sufrió, pude haber hecho muchas más cosas con esta persona, y esto le puede generar angustia. O puede tener otro enfoque, otro pensamiento y agradecer a la vida porque le ha regalado esta persona, recordar todo lo bueno que le ha dado, recordar todo lo que aprendió de esta persona y sentir tranquilidad o sentir paz. Entonces aquí vemos cómo las interpretaciones que tenemos de las situaciones nos van a generar una emoción. Entonces, pues esta técnica va a ser utilizada para generar cambios que van surgiendo en este proceso de duelo, por ejemplo, de pensamientos que van a ser irracionales e ideas que van a ser erróneas en el proceso pues, de la vivencia de duelo. Entonces, el objetivo principal va a ser que se reconstruya esta representación de la realidad que tenemos en el caso del duelo y que la persona pues pueda replantearse la forma en cómo está viviendo esta realidad. Asimismo que empiece a abarcar como otros aspectos que tiene pues de la vida.
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que resignifiquemos esta pérdida de esta persona de una manera positiva. Entonces, transformando todos esos sentimientos, todos esos pensamientos que surgen en el proceso de duelo, como son las ideas de minusvalía, como son las ideas de desesperanza o de culpa, en algo mucho más positivo. La idea es resignificar esta relación con el fin de que se base en la presencia simbólica de la persona, lo que hemos aprendido, todo el amor que nos ha dado, más que de la presencia física. No es olvidar a esta persona, sino recordarla sin dolor. Entonces, pues lo que tenemos que hacer primero es reconocer. ¿Cómo reconocemos? Tenemos una emoción. Entonces nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados e inmediatamente nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es lo que acaba de pasar por mi mente? Me siento triste y ¿qué es lo que acaba de pasar por mi mente? Entonces, por ejemplo, no voy a poder vivir sin esta persona, o por ejemplo, ¿qué hubiera podido hacer mejor para que esta persona pues no falleciera, para que esta persona hubiera vivido conmigo mejores momentos? Entonces, lo reconozco, que es el primer punto, y empiezo a registrarlo. Segundo, tenemos que analizar qué tan veraz es este pensamiento. Entonces, por ejemplo, no voy a poder vivir sin esta persona. ¿Eso es real? Tengo muchos otros motivos, tengo muchas otras personas por las cuales puedo luchar, por las cuales puedo vivir, tengo un trabajo, tengo una pareja, tengo muchas otras cosas. Entonces, eso no es tan cierto. Examinar la utilidad de los pensamientos. Bueno, entonces, frente al pensamiento, ¿qué hubiera podido hacer mejor? Tenemos que tener en cuenta de que estamos en el momento presente y este pensamiento lo único que nos va a generar va a ser culpa y va a ser más tristeza y en este momento pues no es útil. Y el fin de todo esto pues es que busquemos ciertos pensamientos alternativos. Otras estrategias que podemos utilizar pues, es reconocer que estamos viviendo una pérdida y que es normal sentir dolor por esto. Entonces tenemos que buscar la manera de expresar ese dolor. A muchas personas les funciona la escritura, a otras personas les funciona hablar con un amigo, hablar con sus seres queridos sobre esto. A otras personas les puede funcionar irse a correr, a otras personas les puede funcionar pintar. Entonces tenemos que empezar a ver cuál es el método que más nos funciona para empezar a expresar ese dolor. Entonces, luego de esto, pues tenemos que tratar de considerar cambiar ciertas costumbres o ciertos rituales que teníamos en la rutina diaria. Una de las cosas que podemos hacer, pues puede ser hacer deporte, puede ser salir de la casa, salir a dar un paseo, reconstruir nuevas relaciones que de pronto hemos dejado aparte. Y pues siempre está el pensamiento de que si nos preocupa las posibilidades de futuras pérdidas que podamos tener, tenemos que tener en cuenta que esto es futuro y que en este momento estamos en el momento presente. Entonces, tenemos que enfocarnos en los aspectos, en vivir básicamente en los aspectos del momento presente. Y pues muchas gracias, los dejo acá con una frase de Víctor Frank. Cuando no somos capaces pues ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. Gracias, doctora Carolina. Seguimos ahora con la realización de los rituales de despedida. Para esto nos acompaña la doctora Lina María Arango García, médico y cirujana de la Universidad Libre de Cali con experiencia de trabajo en UCI y en unidades de salud mental y residente de psiquiatría. Doctora, buenas tardes. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias pues, por darnos este espacio donde podemos compartir, digamos, todo este trabajo que hemos realizado junto con la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Entonces, yo les voy a hablar sobre los nuevos rituales de despedida
como les estaba diciendo ahorita el doctor Mauricio, pues debido a la pandemia hay muchas situaciones pues, que no han permitido que las personas puedan hacer los rituales que usualmente se llevaban a cabo y que hacen parte de todo este proceso de elaboración del duelo. Entonces lo que quisimos fue como buscar otras opciones para que las personas pudieran aprovechar esta información y que pudieran pues ayudarse en todo este proceso de su duelo. Entonces, digamos que primero les voy a hablar un poco como de algo que podemos utilizar ahora con todo este tema de las redes, de la parte virtual que muchas veces hace incluso difícil que nos podamos reunir con nuestros amigos, con nuestros familiares. Entonces podemos buscar la forma de conectarnos con estas otras personas. Puede ser a través de que compartan historias o que compartan fotos por correo electrónico, hacer videollamadas o videoconferencias a través pues, de las diferentes aplicaciones con las que contamos en este momento, para que podamos tener, digamos, ese espacio de familia y de comunidad para poder hacer este proceso de elaboración. También puede ser a través de la creación de un libro de recuerdos virtual o a través de un blog o una página donde se pueda pues pedir a los familiares, a los amigos que incluyan sus historias y sus recuerdos como una forma, digamos, de honrar a esa persona y hacer todo ese proceso. También, pues, en el caso de que sea posible coordinar pues una fecha y una hora para los familiares y los amigos se reúnan y puedan rendir un homenaje a esta persona que ya no se encuentra con ellos. O también nosotros empezar a realizar actividades pues que sean significativas para nosotros y que se compartían con esa persona que ya no está. Entonces, digamos, ya hablando como específicamente de cada persona, existen unos rituales de despedida que podemos hacer en nuestro hogar, en nuestra casa. Entonces, el primero es escribir una carta y al escribir esta carta, hacerlo pensando que realmente esa persona va a recibir esta carta. Entonces, en esta carta podemos contarle todo lo que nos está pasando, todo lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo. También podemos escribirle, muchas veces quedamos como con esa sensación de que habían cosas que le queríamos decir y que no pudimos decirle, entonces aprovechar y escribir todas estas cosas allí, digamos, liberar todas las emociones que tenemos dentro y expresarlas en esta carta. Otra cosa que podemos hacer se llama una técnica que se llama momentos gloriosos, donde vamos a hacer es como una especie de collage, donde lo que vamos a poner son cartas, fotos, cualquier tipo de recuerdo que tengamos con esta persona, porque como hablaba Carolina ahorita, no se trata, digamos, de enfocarnos solamente en el hecho de que perdimos a esa persona, sino enfocarnos también en todas las cosas buenas que vivimos con esa persona, en todos esos momentos que pudimos compartir y sentirnos pues alegres y agradecidos por haber podido compartir ese tiempo con esta persona. Otra cosa que podemos hacer es el rincón de recuerdos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ubicar un espacio de la casa donde pongamos, por ejemplo, una foto de esta persona, que pongamos cosas que nos hagan, que de pronto nos hagan recordar a esa persona, que la representen. Allí también podemos poner como flores, poner alguna música que nos guste o que le gustaba a esa persona y que cuando queramos o cualquier persona de nuestra familia quiera pueda venir a este sitio y recordarlo y orar por esa persona o expresarle las cosas que estamos sintiendo. Otra cosa que también podemos hacer es el diario experiencial. En este diario lo que vamos a hacer es todos los días ir escribiendo las cosas que estamos sintiendo. Como hablaban ahorita, el duelo tiene como diferentes etapas y muchas veces cuando estamos en este proceso de duelo tendemos como a ver todo gris, todo negro, pensamos que no estamos mejorando, pero este diario experiencial también nos va a ayudar a ir viendo nuestro propio proceso, nos va a ir mostrando cómo vamos evolucionando y cómo poco a poco vamos avanzando en este duelo. También está huella de vida, que lo que hacemos es, puede ser en una hoja de papel, hacer como un corazón o una figura y en el centro poner como una imagen o algo que haya sido muy representativo, un momento muy especial que pasamos pues con esta persona, para enfocarnos precisamente como en estas cosas buenas. Y también está el arte manifiesta, o sea, no todas las personas, digamos, nos expresamos de la misma manera. Hay personas que son muy hábiles con el tema de la música o con la pintura o con los poemas, escribir cosas así, entonces aprovechar todas esas formas que tenemos de expresarnos para a través de esto ir pues liberando todas estas emociones que estamos teniendo.
En la caja de herramientas también quisimos poner una sección donde hacemos unas recomendaciones generales a la población, digamos, no precisamente la persona que está viviendo el duelo, sino como a su red de apoyo a todas las personas que se encuentran alrededor de ella, para que también sepan qué hacer en estas situaciones o qué hacer en este momento. Entonces, por ejemplo, tenemos que les damos la recomendación pues, de reconocer que cada persona vive el duelo de manera diferente y que cada quien va a tener un tiempo de resolución. Entonces, no como que acompañen a esta persona y sepan que no hay un tiempo pues específico en que tiene que solucionar sus cosas a una velocidad específica, sino que se trata de acompañarlo, de tener paciencia, de dejar que cada quien haga su proceso. También intentar aprovechar los momentos pues de actividades que se puedan hacer con la persona que está en duelo, cosas que la persona disfrute. Entonces, si a esa persona, por ejemplo, le gusta mucho comer helado, entonces acompañarlo simplemente a comerse un helado, puede que no parezca, digamos, un gran, pues la gente piensa que tienen que hacer como unas cosas muy grandes, pero realmente a través de todos esos pequeños acompañamientos pueden generar un impacto muy grande en la persona. También entender pues que es normal que la persona que está en duelo quiera hablar de la persona que ya se fue y no intentar pues que no hable de eso por pensar que puede ser algo malo, sino entender que es su forma de ir elaborando todas esas cosas que está sintiendo y de aceptar que esa persona ya no está. Pero también es importante que si ya vemos que, digamos, ya ha pasado mucho tiempo, que cada vez la persona en lugar de ir mejor está cada vez peor, que ya, como les explicaba ahorita el doctor Mauricio, todos, digamos, los síntomas que lo pueden llevar a un duelo, pues, complicado, entonces saber que se puede buscar siempre la ayuda de un profesional para poder aclarar estas dudas y saber en qué momento, digamos, esta persona necesita ser llevado con un profesional. También allí hablamos de que es muy importante que las personas recuerden que para poder cuidar a alguien, primero hay que cuidarse a ellos mismos. Entonces no se trata de sobrecargarnos con lo que está sintiendo la persona, digamos, olvidarnos de nosotros, porque si nosotros no estamos bien, pues no vamos a poder darle esa ayuda que necesita la persona que está en duelo. Y también tenemos otro apartado donde hablamos como de unas recomendaciones al personal de la salud, pues porque como sabemos no solamente estamos, digamos, en esa parte del duelo como tal, sino que también estamos en el proceso que tiene que vivir la familia de saber que tiene a su familiar allí hospitalizado, que está crítico. Entonces, también hacemos como una guía para el personal de la salud, donde, digamos, lo primero es mantener una comunicación clara con los familiares. A veces de pronto los médicos tendemos como a utilizar muchos términos muy, digamos, pues muy elaborados que entendemos nosotros, pero pues que la gente en general no logra entender y menos si está con esa angustia y con ese desespero de ese momento. Entonces, siempre intentar que sea una comunicación muy clara con los familiares, que ellos sepan en todo momento qué está pasando y siempre pues preguntarles si entendieron todo lo que hablamos o si no, pues para no volverles a explicar. También es importante buscar oportunidades de capacitación en el apoyo del duelo, porque pues muchas veces ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo ayudarlos o cómo manejar estas situaciones. Entonces, a veces en algunas instituciones les ofrecen los espacios de capacitación, de cómo hacer, de cómo acompañar a los familiares en todo este proceso. También enfatizar pues, la importancia del autocuidado de los familiares, porque como les decía ahorita, pues necesitamos que los familiares también estén bien en todo este proceso para poder, digamos, elaborar mejor su duelo. Y, digamos, ya si vemos que hay casos que de pronto los vemos complicados, que vemos que la situación es tan difícil, entonces hacer un seguimiento de estos casos no significa pues estar todo el tiempo llamándolos y todo el tiempo estar ahí, sino pues sí estar como pendientes de ellos, hacer un seguimiento, saber cómo van. Y si ya vemos que definitivamente estamos enfrente de un duelo complicado, pues hacer una remisión con un especialista en salud mental. Y por último, hablamos también en la caja de herramientas de reinventarse. Entonces allí las personas van a encontrar un video donde en este video lo que va a mostrarles es como, digamos, todo esto que hemos venido hablando de cómo ver que
no enfocarnos en lo malo de toda esta situación, sino empezar a buscar como esas cosas buenas que pueden haber aquí, empezar, digamos, a hacer cosas que si hemos querido, por ejemplo, aprender algo, entonces empezar a aprenderlo, no enfocarnos, digamos, enfocarnos tanto en lo que se ha perdido, sino ver también las personas que aún están junto a nosotros, aprovechar a esas personas que están aquí, que siguen con nosotros acompañándonos. Entonces hace también como una guía a través de todo este proceso de reinventarse. Muchísimas gracias. Doctora Lina, muchas gracias. En este momento vamos entonces a abrir el espacio para resolver las inquietudes del público. Tenemos una pregunta en relación a que quieren saber cuántos grupos de duelo de ayuda mutua tienen ustedes activos en este momento. Hola, si me permiten responder, digamos, las terapias grupales para el manejo del duelo son importantes porque permiten de alguna manera ese proceso de catarsis, de expresión emocional y de afectos ante la pérdida de un ser querido. Nosotros como asociación no tenemos activo en este momento grupos de intervención, lo que sí a través de la caja de herramientas recomendamos que pueda ser una alternativa y como lo decía al final de la charla, la importancia de que si se identifica poder ser valorado por el equipo de salud mental para canalizar de alguna manera las diferentes intervenciones que se puedan hacer, lo que hemos planteado, y como en algún momento se dijo, cada uno vive de una manera diferente un proceso de duelo. Las terapias de grupo ayudan notablemente en este proceso. Gracias, doctor Mauricio. ¿Alguien más quiere responder en relación a esta pregunta? ¿O continuamos? Bueno, tenemos otra pregunta que dice así. ¿Utilizan ustedes el debriefing con las familias en duelo y el defusing con los equipos de trabajo? No lo planteamos en esta caja de herramientas porque de alguna manera fue enfocado para el personal de salud y los sobrevivientes en el COVID-19 en términos generales, pero puede ayudar este tipo de estrategia, por supuesto que sí. Gracias, doctor. Lorena Medina Perlaza pregunta, buenas noches, mi pregunta va para la doctora Lina Arango. ¿Por cuánto tiempo se deben hacer los rituales de despedida? Escribir carta, huella de vida, momentos gloriosos, etcétera. Y la segunda pregunta es, ¿este tipo de actividades no incrementaría por el contrario la depresión o incluso la obsesión de creer que ese ser querido no se ha ido? ¿O en casos extremos, alucinar con la presencia del difunto? Bueno, pues digamos que el proceso de duelo en cada quien es diferente, entonces no hay como un tiempo específico por el que se debe hacer. Esto va, digamos, para cada persona, dependiendo de cómo vaya siendo su elaboración del duelo. En cuanto a pensar que de pronto la persona sigue allí, lo que nosotros, digamos, los rituales no buscan como tal que la persona sienta que está allí, sino que haga como un proceso de elaboración de esas cosas que muchas veces, como hemos hablado durante la charla, sentimos que nos faltó decirle, que quisimos hacer algo diferente o algo así, como que se pueda liberar esa emoción y se pueda liberar ese proceso para que ya pueda seguir la persona. ¿Qué puede llegar a pasar en alguien que empieza a hacer complicaciones en el duelo? Sí, precisamente por eso aquí hacemos siempre las recomendaciones de que las personas que estén, digamos, a su alrededor o que el personal médico esté como muy pendiente si vemos que ya los síntomas de la persona están empeorando o ya se está convirtiendo en un duelo complicado, e incluso en la caja de herramientas tenemos un cuestionario que la persona puede diligenciar y si está evidenciando que hay algún tipo de complicación, pues la orienta a que la persona consulte con un especialista en salud mental. Gracias, doctora Lina. Martín Alberti pregunta. Perdona, Giselle, Sí, la caja de herramientas, dentro de la caja de herramientas la persona puede hacer un clic
¿cierto? Y te da como las medidas para tu poder, que lo explicó Mauricio, pero allá mismo te da para que tú diferencies si es un duelo que está dentro de la normalidad o si se ha convertido en un duelo patológico. Perfecto, este dato es muy importante. Martín Alberti pregunta, ¿existen duelos anticipados? Bueno, uno, como decíamos, en uno de los determinantes para el duelo complicado es la muerte inesperada o repentina de un ser querido. Sin embargo, los duelos anticipados pueden ir preparándose cuando la muerte es un proceso, digamos, esperado en una patología crónica, donde, por ejemplo, el cáncer, por así decirlo, donde hay un sufrimiento y la persona cercana o la familia de alguna manera ya empieza a elaborar un tipo de duelo previo al fallecimiento como tal físico de su ser querido. Se puede ir estructurando un duelo previo, por así decirlo, un duelo anticipado frente a la situación, pero la recomendación también es el acompañamiento para confirmar otro tipo de patologías que puedan estar asociados alrededor de ese estrés importante que es la enfermedad de su ser querido, que puede ir acompañado de depresión o de algunos elementos de ansiedad, e identificar ese tipo de duelo anticipado que se pueda dar, como por ejemplo lo estoy planteando en una enfermedad crónica, no así en una muerte repentina o no esperada como en el caso del COVID-19. Gracias, doctor Mauricio. En continuación a esta pregunta nos envían la siguiente. ¿Cómo diferenciar un duelo complicado de un duelo patológico? En el chat de Facebook habían preguntado un poco similar. A veces pienso que es un eufemismo hablar un poco de complicado, prolongado o lo que está planteando el DSM-5. A lo que uno debe apuntar un poco es que si no se ha resuelto en el tiempo estipulado un duelo normal, porque los duelos hay que vivirlos, no hay que evitarlos de alguna manera, sino vivirlos y sentirlos de alguna forma para lograr la elaboración adecuada. Si pasa este tiempo, pues podemos estar hablando de ese complicado, prolongado, o como lo plantea también la nueva clasificación del CI-10 de la Organización Mundial de la Salud y todo lo demás en relación a ese sufrimiento debido a la muerte de un ser querido que sobrepasa más allá del año en los adultos o 6 meses en los niños. Gracias, doctor. Nos hacen otra pregunta para la doctora Lina. ¿Qué se hace finalmente con lo elaborado en dichos rituales? Cartas, dibujos sin huellas de vida, etcétera. ¿Qué indicación se le da al paciente? ¿Que las guarde o las deseche? Creo que eso ya es decisión de cada paciente, digamos como tal. Lo importante es el proceso. Por ejemplo, el rincón de recuerdos, pues va a estar ahí el tiempo que el paciente considere necesario tener ese espacio para él. Ya si de pronto tenemos lo del collage y todo eso, cada quien lo va a tener el tiempo que lo considere necesario. Digamos que a medida que ya se va elaborando el duelo, pues cada vez se va a sentir como menos apegado a estas cosas, porque de todas formas la idea es que esto sea algo temporal, como para ayudarle en todo este proceso del duelo, pero ya, digamos, es decisión de cada uno. Gracias, doctora. Bueno, estas son las preguntas que hemos recibido hasta el momento. ¿Quisieran de pronto agregar algún comentario para ir cerrando nuestra intervención del día de hoy? Astrid. Perdón. Yo pienso e insisto, estoy silenciado. ¿Aló? Ahí se escucha, doctora. Bueno, listo. Pienso que hay una cosa muy importante que de pronto dejamos a un lado, que no importa cuántas veces, no voy a hablar exactamente de la parte del conocimiento, sino si algún grupo necesita que nosotros le ayudemos a cómo manejar la caja de herramientas, dónde se puede conseguir, qué se puede hacer. Nosotros estamos disponibles para hacerlo, porque es una herramienta muy útil y sabemos que los sistemas están colapsados, que las citas no las dan inmediatamente y que estamos en una situación que aún no se ha solucionado. Estamos en una incertidumbre completa. Con la vacunación la tenemos allí, pero que creo que esta caja de herramientas es de mucha utilidad, fue hecha con bastante esfuerzo
para que toda la población colombiana, los grupos, los hospitales, las casas, de manera individual, puedan utilizarlo. Entonces, si hay necesidad de explicar, si hay necesidad de enseñar qué se hace o de aclarar más cosas, estamos dispuestos para hacerlo. Yo creo que eso sería como lo más importante. Y que esa palabra que de pronto hemos utilizado muchas veces, y que la utilizo yo mucho, que es la elaboración. Elaborar es eso, el repetir, lo que nos ha pasado, que con estos rituales que se han acabado no lo podemos hacer, hace que la situación, que en algún momento dado que es tan dolorosa y que se puede llevar en un tiempo que ya está determinado, se pueda extender o prolongar y se pueda complicar, que son las palabras pues, que se usan en los libros. Entonces, por eso esta caja es de gran ayuda. No reemplaza a un médico, no reemplaza a un psiquiatra, no reemplaza a una psicóloga, no reemplaza una terapia, pero sí es el primer paso para ayudar a sentirnos un poquito mejor. Eso es lo que quiero decir. Gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas más. No sé si quieren que las leamos para concluir con ellas. Nos preguntan: presenté un episodio de depresión moderado y bajo evaluación psiquiátrica y psicológica dijeron que era causa de un duelo no procesado, muerte de mi padre hace 10 años. ¿Eso puede suceder? Perdón, los duelos pueden ser determinados como eventos emocionalmente perturbadores o como factores estresores en la vida de las personas, y si no se elaboran de una manera adecuada, pueden en algún momento no ser tan evidente el duelo prolongado, pero puede estar asociado allí. Ahora bien, si la persona tiene una sintomatología depresiva, de alguna forma también está contribuyendo a que su ánimo pueda estar afectado en ese sentido. Gracias, doctor. Otra pregunta: ¿cómo se maneja el duelo cuando en un mismo núcleo familiar fallecen varios seres queridos? Bueno, voy a dar como, es más difícil, ¿cierto? Primero, si asociamos en la pandemia pasado, donde varios miembros de la familia han fallecido de manera continua, esto hace que se empeore. Hay una cosa que nosotros hablamos que es de acumulación, o sea, el volver a vivir. Yo pongo el ejemplo no solamente con las pérdidas físicas, y pongo el ejemplo de Barranquilla y lo pongo, hace un año vivimos esto. Yo trabajo en un hospital y hubo personas que no estuvieron en la primera ola y que están trabajando ahora, y otras que vivieron esta que viene. Hay un efecto acumulativo, ¿cierto? De las vivencias. Es como reactivar, y por eso se habla de otro trastorno que no es de este, que es el trastorno de estrés postraumático, y el de lo nuevo, el de la presentación. Claro, si yo tengo 2 dolores y dos pérdidas, va a ser más doloroso, y que no tengo con qué compartir, el que no tengo con quién hablar, el que no tengo con quién me escuche, no tengo quien me dé, la situación puede ser más difícil y hay que buscar ayuda. Esta caja te sirve, pero tienes que buscar un tipo de ayuda, creo que diferente allí. Cada persona reacciona de manera diferente a la vida y a las situaciones que se presentan. Ahora hay situaciones que sobrepasan lo que nosotros como seres humanos en la parte psicológica tenemos para recibir, y cada persona lo enfrenta y tú lo vas viendo. O de pronto en este momento de la vida no tienes las herramientas, no tenemos ahí un dicho costeño que te cogió fuera de base. Fuera de base, pues en béisbol te dan, si te cogen fuera de base y alguien tiene una bola, pues te dan un out, o sea, no estás preparado, en un momento fue súbito y eso lo hace más difícil. Alguien hablaba del duelo anticipado. Cuando yo voy elaborando lentamente la cosa, como que está más, tú te preparas más, pero si es un miembro de la familia joven que no tenía nada y que en poquito tiempo se va, o sea, no te da tiempo ni siquiera de pensar cuando la situación está allí mismo. Esto es lo que nos ha hecho vivir la pandemia, y por eso esta caja de herramientas nos da los elementos para eso. Sí, es más difícil tener varias pérdidas en una familia. Gracias, doctora.
Nos preguntan de un caso particular, cómo lidiar con un duelo que no se siente como duelo, que no funciona igual que otros, que estás tranquilo y hasta contento. Cómo lidiar con un duelo que normalmente es tranquilo, sin mucho llanto, pero en ciertos momentos desencadena ataques de ira. Bueno, es importante de pronto reconocer que esa persona pudo haberse quedado en una fase de negación. ¿Sí? En la negación a veces es muy difícil reconocer la ausencia de la persona querida, de ese vínculo estrecho que tenía, y esa negación viene a ser como un mecanismo de defensa ante el sufrimiento de la pérdida. Y como dije en la charla, no es que tenga que pasar por fases, termino una fase y paso a la otra. Yo puedo estar en diferentes fases y moverme entre esa negación, tristeza, rabia, negociación y el paso final para la elaboración adecuada, que es la aceptación de la pérdida. Hay personas que pueden pasar mucho tiempo en esa fase de negación que puede expresarse como lo plantean en la pregunta, como si nada hubiera pasado, incluso con alegría, pero tienen momentos en que tiene que liberar un poco ese sufrimiento y quizás lo puede estar haciendo a través del comportamiento hacia los demás con esa rabia o esa ira. Gracias, doctor. Nos pregunta Andrea Fandiño, ¿cómo se trata la fuga de emociones? Es importante que las personas tengan esa capacidad de expresar sus emociones, ¿sí? Y por eso es fundamental la red de apoyo familiar, social, o en el trabajo, o en su colegio, o en su universidad, para facilitar de alguna manera el poder liberar un poco todo ese dolor que pueda experimentar o sufrimiento que pueda hacerlo. Entonces es importante buscar la ayuda necesaria para poder canalizar de mejor manera todas esas emociones y evitar de alguna forma explotar de una manera quizás impulsiva o inadecuada frente a lo que está pasando. De ahí la importancia de buscar la ayuda, de reconocer lo que está sucediendo y de encontrar de alguna manera las diferentes intervenciones, como ya plantearon Lina, Carolina, alrededor de lo que se debe hacer en el proceso de duelo. Gracias, doctor. Nos preguntan ahora, ¿el duelo anticipado con qué terapia se maneja? Depende de muchas de las características de la persona, ¿sí? Recuerden, en la charla hablé un poco sobre el manejo previo de las pérdidas, de los duelos, y uno como acompañante en este proceso debe utilizarlas para que esa persona reconozca sus habilidades o posibilidades de la elaboración del duelo. Hay que trabajar, hay que evitar que el duelo conjugue en una depresión como tal o en un elemento como lo planteó Astrid, como un estrés postraumático, dependiendo de las circunstancias, pero necesita acompañamiento. Es importante que la persona en un duelo anticipado sepa que pronto podrá perder a su ser querido y debe prepararse para la pérdida como tal y adaptarse a su nuevo estilo de vida, incluso de funcionamiento, porque quizás la mayor parte del tiempo estuvo alrededor del funcionamiento de su ser querido en una patología crónica y al no estarlo, pues básicamente queda sin un tipo de actividad y tiene que volver a reinventarse, como lo planteamos al final de la charla, para continuar su proyecto de vida, porque debe ser así. Gracias, doctor. Nos llegó una pregunta en relación al estrés postraumático. Nos dicen que si este trastorno puede presentar episodios de duelo y que si este tipo de duelo se maneja con esta misma caja de herramientas que en un duelo por la pérdida de un ser querido. Lo primero es que el explicar, la caja de herramientas no reemplaza un tratamiento, por ejemplo, cuando hay un duelo complicado, cuando hay un duelo que no está dentro de los parámetros que nosotros podemos llamar de lo que se debe presentar, de lo que es normal cuando uno pierde algo. Entonces, es una herramienta más que nos ayuda a poder hacer todo el proceso para
para reencontrarnos nuevamente y poder comenzar a vivir esta nueva realidad sin un ser querido. Estamos hablando del duelo por la pérdida de un ser querido, pero hay pérdidas por todo en esta nueva realidad, por ejemplo, con lo que nosotros tenemos. Ahora, el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad, una patología que se ha relacionado en la pandemia, o sea que hay algunas personas que están presentando esta patología debido a que esta situación, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, no uno, sino dos, puede presentarse, tiene otros síntomas. Entonces, lo primero es que hay un evento psicológico que está por encima de las capacidades de lo que nosotros tenemos, o nuestra estructura no está, como son diferentes cada una. Yo pongo el ejemplo siempre de las paredes. Si tenemos 4 paredes de una casa, de una habitación, y una de esas paredes tiene una rajita, eso significa cómo estamos nosotros emocionalmente, y hay un temblor, pues la primera pared que se va a caer es la que se va a rajar más, o la que se va a caer es la que tiene pues la rajita, y las otras no. Entonces Mauricio hablaba de la red de apoyo, de lo que nosotros tenemos. Entonces hay situaciones que hacen que tú puedas presentar el trastorno de estrés postraumático. Entonces yo cambiaría el orden, ¿cierto? Este evento de duelo que estamos viviendo, esta situación que no la esperábamos. Yo hablaba que yo esperaba una ola grande cuando comenzó todo esto, y decíamos, va a haber una pandemia de salud mental que va a ser secundaria a esto, y como digo yo, Barranquilla nos cogió primero y nos cogió un tsunami. O sea, estábamos preparados para esto, pero nos encontramos esto tan grande. Entonces, esta situación genera, estas pérdidas que hemos tenido, ha generado en algún grupo poblacional y en la población general, en algunas personas, el trastorno de estrés postraumático. Yo lo diría así, en ese orden. Bueno, doctora, gracias. Para cerrar, voy a compartirles esta última pregunta de Lorena Medina Perlaza, quien dice: ¿por qué a la humanidad le cuesta hablar dentro de su núcleo familiar acerca de la muerte, es decir, antes de un duelo? ¿Y cuál es la concepción de ustedes frente a esta situación? ¿Es conveniente o no prepararse familiarmente para la muerte? Bueno, la muerte es lo único seguro que tenemos y hay que hablarlo. Si uno no lo habla, se genera una percepción un poco equivocada de que uno no va ni a envejecer ni a morir. La muerte, como les digo, es parte de la vida. Entonces yo pienso que es sano poder hablarlo, ¿sí? Decirlo y prepararse para ello. Ya sea que uno esté enfermo o no, pero es importante saber y tener, por supuesto, todo en orden con uno mismo y con los demás, y sobre todo en familia. Pero esto no es como si hablamos de muerte, es traer a la muerte a nuestra casa. No, en absoluto. Es hablar las cosas con una practicidad y una realidad clara. Es lo único que tenemos. Y uno esperaría morir quizás de viejo, pero también uno puede morir joven y puede dejar hijos o puede perder los padres. Y hablar de ello de alguna manera no es que facilite el duelo como tal, sino es entender que es una realidad, que si nacimos es para morir de alguna manera, y el interés es disfrutar la vida o vivir la vida en una plenitud y cumplir nuestros proyectos y compartir con nuestros seres queridos, y que tarde o temprano la muerte llegará, y mientras llegue pues no tenemos que angustiarnos, sino que es vivir la vida de la mejor manera posible. Yo quiero completar algo. Esto es como cuando compartimos la alegría. Con la alegría todos nos reímos, nadie te dice, deja de reírte, esto no es. Con la tristeza pasa igual, o sea, es porque vas a llorar, deja de llorar. El hablar de la muerte, como está diciendo Mauricio, hace parte de un proceso, y dependiendo de en qué ciclo vital estemos, si yo soy un padre y dejo mis cosas, y tengo mis hijos, pues yo dejo mis cosas claras, o de pronto esta misma persona que está viviendo este proceso donde va a fallecer, si yo le brindo como familiar o como amigo la oportunidad de hablar de lo que él quiere decir, lo que nos quiere expresar, pues le vamos a ayudar. Hablar de la muerte hace parte, como dice Mauricio, hace parte de la vida. Hay que hablarlo. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Agradecemos haber aceptado esta invitación y acompañarnos en este espacio. ¿Alguna otra frase, intervención para concluir? Sí, que de esta vamos a salir. Esto se tiene que acabar.
Bueno, Es verdad, tenemos que ser optimistas, de esta vamos a salir, como dice Astrid, y muchas gracias a todo el equipo de la herramienta, de la caja de herramientas de duelo. Participamos, fue muy agradable y esperamos contribuir con esta situación tan difícil para todos con esta caja de herramientas. Muchas gracias por acompañarnos. bueno, doctores, muchísimas gracias. Les recordamos que esta caja de herramientas está disponible para consulta en la página web de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, www.psiquiatria.org.co, y que esta transmisión va a quedar disponible en nuestra página web, en el canal de YouTube de la asociación y en Facebook también, para que la puedan revisar en el momento en el que lo consideren conveniente. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube Asociación Colombiana de Psiquiatría, en Instagram Asociación Col de Psiquiatría y en Twitter ACP Psiquiatría. Allí estaremos anunciando nuestros próximos webinars y eventos. Y a todas las personas que nos siguieron durante esta transmisión, también gracias por estar con nosotros en esta noche. Doctores, feliz noche, un buen descanso, y a todas las personas que nos acompañaron también, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Muchas gracias. Giselle, Gracias. gracias. Buenas noches a todos.